hermanos, un aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Él merece toda la honra, la gloria, el honor. Dios les bendiga, hermanos, en esta maravillosa tarde. Es una bendición que estemos aquí nuevamente. Sabemos cuál es el propósito de nuestra estadía aquí, de alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Les doy la más cordial bienvenida, hermanos. También le doy la bienvenida a hermana Gloria Rosalía Sánchez y Héctor Paz. Sean bienvenidos. El Señor se alegra y nosotros también de que ustedes estén aquí con nosotros. Siempre los invitamos a estar aquí con nosotros. Esta casa es de todos los que anhelan y aman a nuestro Dios, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed del Dios Todopoderoso. Vamos a iniciar en esta tarde, hermanos. Hoy vamos a hablar de lo que es el amor de Dios de una manera pequeña, porque cuesta abarcar lo que es el gran amor de Dios con toda la humanidad, no solo con sus hijos. Dios nos ama a buenos, a malos. Dios hace caer la lluvia sobre buenos y malos, dice la palabra, el sol. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de bondad. Vamos a tocar en Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 21. Preparen su Biblia, hermanos, y busquemos este pasaje de Primera de Juan. Vamos a dar, perdón, hermanos, vamos a dar tiempo a los niños para que pasen a su clase. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a escudriñar, a ver qué nos dice Dios en su palabra. Primera de Juan 4, el 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre de misericordia, en esta tarde, mi Dios amado, te damos gracias, Señor, porque nos tienes aquí reunidos, Padre, los redimidos con tu sangre preciosa, Padre. Estamos aquí, Señor, para escuchar tu voz, amado Jesús, para aprender cada día más de ti. ¿Qué quieres tú de nosotros? ¿Qué demandas tú de nosotros? Oh Dios eterno, gracias por tu preciosa palabra, oh Dios, gracias, Señor amado, porque a través de ella podemos conocerte más, podemos conocer el amor que tú tienes para con nosotros, podemos experimentar, Señor, la grandeza, tu poder, oh Dios eterno, tu misericordia. Gracias, amado Dios, porque tú eres nuestro Padre celestial. Gracias porque nos amas con amor infinito. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí, Padre bendito, con un propósito, Señor. Tú sabes cuál, Señor. Oh Dios eterno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, y que estén atentos, Señor, sus oídos a lo que tú vas a hablar ahora, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor, que no sea persona, Padre, sino tú en mí. Sé que yo humanamente, Padre, no puedo hacer nada, decir nada bueno, Señor, pero si tú me guías, Espíritu Santo de Dios, tú vas a hablar a tu pueblo. Gracias, Dios amado, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer el versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La esencia del amor es Dios. Por eso es que nosotros debemos de amarnos, porque estamos en Cristo Jesús. Él es la fuente de amor. Dios es un Dios de amor y de misericordia, hermanos. Él lo llena, es el Todopoderoso, pero su amor es inagotable. Su amor es grande. Su amor no hace acepción de personas. Su amor, cada día experimentamos, hermanos, el gran amor de Dios. Y como hijos de Él, debemos de manifestar en nuestra vida el amor que tenemos de Él. Dios es amor y Él está en nosotros. Cómo nosotros debemos de demostrar ese amor amando a nuestro prójimo. Fíjense que Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a amar a sus enemigos, a sus amigos y a sus enemigos. Jesús los amó. Tenemos en toda la Biblia, hermanos, vemos el gran amor de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, amó a sus enemigos, a los que lo crucificaron, a los que se burlaban de él, a los que lo injuriaban. Él los amó y por el gran amor los perdonó, pidió perdón por ellos. ¿Cómo nos demuestra Dios su gran amor?
La disciplina de Dios es porque nos ama. Ahí Dios expresa su gran amor cuando recibimos la disciplina de Dios. Miren, hermanos, nosotros que tenemos hijos, ¿verdad? Ya tenemos hijos grandes también. Nosotros a veces confundimos el amor. Muchas veces damos rienda suelta a lo que los hijos quieren hacer y no disciplinamos, ¿verdad? No vemos que este hijo va camino al mal y creemos que lo amamos tanto que complacemos caprichos, complacemos lo que ellos quieran hacer, ¿verdad? Sí, hijo, dándole dinero, comprando, y desde chiquitos, hermanos. Cuando un hijo se encapricha en que quiere algo y llora, yo ahí en la tienda me doy cuenta, ¿verdad? Que hay niños que solo le dice a la mamá, no, ahorita no, y empieza a llorar, sí, mamá. Y la mamá se compadece de él y le satisface sus caprichos, ¿verdad? Y muchas veces hay cosas que los dañan. Y así, hermanos, nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Pero Dios nos ama, su amor lo experimentamos también en la disciplina que recibimos de Él, porque no somos santos, ni somos buenos, ni aún uno, dice la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros también, conforme nuestro comportamiento, también Dios nos disciplina y ahí demuestra Él también su gran amor para con nosotros. Es maravilloso el cuidado que tiene Dios de cada uno de sus hijos. Miren, hermanos, el amor de Dios es difícil de expresarlo, porque nuestra mente finita como humanos no alcanza a comprender la grandeza de su gran amor. Tenemos un conocimiento parcial del gran amor de Dios, pero en su totalidad, hermanos, no le amamos ni le conocemos su gran amor. En el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Nosotros, ¿cómo podemos conocer a Dios? Por medio de su palabra. Si nosotros no leemos la palabra ni la escudriñamos, porque dice aquí, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué no ama? Porque aún no conoce a Dios. El gran amor de Dios, hermanos, en la palabra de Dios. Fíjense que el evangelio del apóstol Juan, el que escribe estas cartas de amor, ¿verdad? Él tuvo una experiencia maravillosa y pudo experimentar el gran amor de Dios, pero así en la intimidad. Y nosotros cuando buscamos de su palabra, entramos en intimidad con Él. Y luego, hermanos, la palabra, queramos o no queramos, todos los que hemos leído la palabra experimentamos que cuando leemos la palabra, que sentimos esa confrontación, sentimos el consuelo, sentimos el amor de Dios, nos lleva a la oración. Entonces estamos en una intimidad con el Señor. Eso es cuando nosotros también tenemos ya el nuevo nacimiento, ¿verdad, hermanos? Ya cuando somos verdaderos hijos de Dios. Por eso es importante conocer la verdad, porque ahí vamos a experimentar, hermanos, el gran amor de Dios. Ahora es muy importante, hermanos, leer la palabra no es tenerla solo en el conocimiento. La palabra es necesario que se haga práctica en nuestra vida. ¿De qué sirve que memoricemos, de que escuchemos la palabra y que de aquí no pase?
Si no llega al corazón, no hay nada, hermanos. ¿Qué vamos a experimentar nosotros si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo de Dios penetre a nuestro corazón la palabra? Si llega a nuestro corazón, va a dar fruto. Entonces, es importante. Muchas veces memorizamos, pero aquí no hay nada. Entonces, la palabra, el amor de Dios es verdad, es la práctica, es la verdad, el amor, ¿verdad? Cuando la verdad, la palabra está en nosotros, esto va a hacer después el amor. Es importante, hermanos. Aquí el pastor, siempre los hermanos Dios nos ha dado el privilegio de predicar, se ha hablado mucho de la palabra, de que se debe de conocer la palabra. Vamos por el versículo 9, dice: en esto se mostró el gran amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Miren cómo se mostró el gran amor de Dios. Es el que Dios haya mandado a su Hijo, fue la gran manifestación del amor de Dios. ¿Quién da un hijo, hermanos, para que lo sacrifiquen aún por una persona buena? Yo creo que nadie daríamos a un hijo para que dé su vida por otra persona. Pero Dios mostró su gran amor enviando a su Hijo a este mundo. ¿Y cómo vino Jesús a este mundo? ¿Cómo lo recibió la humanidad? Imagínense que desde que se encarnó, fue despreciado. Él le tocó a su madre andar huyendo con él, fue perseguido. Era a él, hermanos. Claro que María y José eran los que lo llevaban, ¿verdad? Pero la persecución era contra Jesús. Él sufrió, vino a sufrir el desprecio, vino a sufrir la burla, vino a sufrir tanto a este mundo. Y Dios sabía lo que le esperaba a su Hijo, pero Él lo dio, mostrando su gran amor, su gran misericordia. Esa es la mayor manifestación de amor. A un mundo lleno de maldad, hermanos, y Él todo lo soportó. Él no se ponía a pelear con nadie. Él todo lo soportó pacientemente. Y Dios es tan maravilloso, hermano. Él no nos amó desde el momento que nacimos. Dios nos ha amado desde la eternidad. Su amor es grande, maravilloso. Y en Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ama desde la eternidad, hermanos, pero Él nos amó desde la eternidad, ni aún habíamos nacido nosotros, y Él nos amó, pero Él veía en nosotros una persona, así como, miren, todos hemos venido caminando en santidad, pero Él nos vio ya sentados a la diestra de Dios Padre, a la diestra de Cristo. Él nos amó y sabía cuál era nuestro proceso y todas las situaciones que cada uno de nosotros venimos siendo, somos ahorita y vamos a ser, ¿verdad? Desde la eternidad Él nos amó. Él de nosotros está haciendo esos vasos especiales. Nosotros somos ese barro deforme
y Él nos va dando forma, con disciplina, hermanos, con propósitos que Él tiene para nuestras vidas, con pruebas difíciles, pero estamos en las manos del Dios vivo, el que perfecciona, el que moldea, el que hace de un vaso deforme un vaso agradable a Él. ¿Cómo es de maravilloso el amor de Dios? Porque el amor de Dios es eterno. Dios nos amó, nos eligió, nos justificó en la cruz. Él nos preserva en el camino hasta que entremos en gloria. El Señor nos amó desde la eternidad, nos llamó para que seamos salvos, nos justificó en la cruz, nos redimió todo el proceso de salvación, porque Él nos lleva de triunfo en triunfo, hermanos, y Él nos lleva en el camino y nos va a cuidar hasta que entremos en gloria. Nadie puede separarnos ya del amor de Dios. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido, dice el apóstol Pablo, de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa va a ser nuestra gloria, hermano. Cuando Cristo, si Él viene y estamos con vida, y si morimos, pues también, ¿verdad? Porque pasamos de muerte a vida. Vamos a la presencia de Él y ya el pecado en nosotros ya ha terminado, ¿verdad? La carrera en este mundo. Pero si estamos en vida, hermanos, vamos a estar con cuerpos glorificados, y los que están en las tumbas que murieron en Cristo van a ser glorificados sus cuerpos también, ¿verdad? Entonces Dios cuida nuestro caminar y nos lleva a la perfección para el día de la redención. Nosotros no podemos, hermanos, alcanzar la perfección. Sí vamos caminando, esforzándonos para alcanzar la santificación. Y cada día, hermanos, que haya un pasito, aunque sea chiquitito, para ir avanzando en la carrera de la fe, viendo al autor y el consumador de la fe, el que es el camino, la verdad y la vida. Aquí tenemos otro versículo en 2 de Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí vemos también la eternidad de Dios para con nosotros. Cuando Dios, otra cosa bien maravillosa, hermanos, es que Dios nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él no nos amó cuando venimos a Él y después de que fuimos limpiados con la sangre preciosa de Cristo. Ya limpios Él nos iba a amar. No, Él nos amó cuando todos estábamos sucios de pecado. Él nos limpió con la sangre preciosa de Cristo, pero antes nos amó. Por eso estamos hablando de ese amor tan maravilloso de Dios, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos creó para hacernos a la imagen de Cristo. Ese es el motivo de que Él nos creó, para hacernos a la imagen de Cristo. El amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios, hermanos, es sacrificial. En Filipenses 2, del 5 al 9, dice,
la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a mandar a su Hijo, pero ¿quién se dio en sacrificio? El amor es sacrificial. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? También que nosotros sacrifiquemos también por nuestros hermanos. Jesús no escatimó el ser igual a Dios. Él estaba en la presencia de Dios, el Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y él sabía lo que le esperaba al venir de allá para acá. Pero él, por el gran amor, se sacrificó para darnos esa vida a nosotros. Es ese amor tan grande, hermanos, no lo puede entender uno, porque es un amor, imagínense, dar su vida por nosotros, cuando nosotros no lo merecíamos, hermano. Nadie merecía que Cristo viniera a este mundo a morir por nosotros. Nadie lo merecía, pero Él se sacrificó por nosotros. En el versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo creo que esto ya lo entendimos, ¿verdad? De que nosotros no amamos a Dios. Cuando supimos de Él, ya habíamos sido amados por Él. Yo recuerdo, hermanos, que cuando estaba pequeña, ahora uno desde pequeño, los papás empiezan a hablarle de Dios, ¿verdad? Pero uno empieza a tener temor de Dios, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando estaba pequeña, cuando hacía cosas malas, decía yo: Dios me vio, Dios me está viendo. O sea, hay un temor de no hacer cosas, ¿verdad? Que le desagradan a Dios. Pero Él, hermanos, nos amó, no nosotros a Él primero, sino Él nos amó primero a nosotros. Ese milagro que Él se haya hecho carne con el propósito de salvarnos, hermano, venir a hacerse semejante a nosotros, con la gran diferencia, ¿verdad? Que Él no cometió pecado. Nadie merecía que Él hiciera eso por nosotros. Ahora viene la palabra: ¿por qué debemos amarnos? Si Dios nos ha amado eternamente, si Dios sacrificó a su Hijo para que nosotros tengamos esa salvación tan grande, si Dios nos ha amado en esa gran manera, ¿por qué debemos nosotros amarnos? Amados, dice el apóstol Juan, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos de manifestar en nuestra vida de que Dios está en nosotros, hermanos. Si Dios está en nosotros va a fluir amor por el prójimo, por el hermano. A mí en realidad el Señor me ha confrontado con esta palabra, hermano, porque yo creo que aquí hemos fallado. Yo le he fallado a Dios porque a veces somos tan indiferentes
somos tan superficiales con las necesidades de los hermanos, con la manera como somos con ellos. Creo que ahí yo le he fallado a Dios grandemente, hermanos. Si Dios nos ha amado así, debemos amarnos unos con otros. Esta palabra debemos, hermanos, es la palabra ofeilo, en griego. Significa que es una obligación rigurosa, una deuda que se tiene que pagar por fuerza. Si Dios nos ha amado así, hermanos, y Él nos lo demostró habiendo mandado a su Hijo, que es la mayor muestra de amor para con nosotros, nos ha dejado una deuda. Él nos ha dejado una gran deuda, que es el amarnos unos a otros. Hermanos, no tenemos que hacer acepción de personas. Si el hermano es guapo, si la hermana se arregla muy bien, si no se arregla, si huele bien, si no huele bien, si es bonita o no, bonito o no. Todos, hermanos, nos debemos de ver amarnos como hermanos. Somos hermanos en Cristo. Somos la familia de Dios. Y Dios quiere que nos amemos, que nos ayudemos, por eso el gran amor de Dios tiene que ser manifiesto en nosotros, porque Él, si estamos en Él, también el amor de Dios está en nosotros, ¿verdad? Y Dios lo que quiere es que nosotros nos amemos. Tenemos esa gran deuda con Él, de que nos debemos de amar unos con otros. Ver las necesidades, ver las situaciones, hermano, que cada uno, cuando alguien está enfermo, a veces uno no se da cuenta, ¿verdad? Pero cuando uno se da cuenta, pues tiene uno que ir a orar, que ir a visitar, ¿verdad? Y a veces no nos movemos en amor, hermanos. Yo lo digo por mí. No nos movemos en amor. Y esa es una gran deuda que tenemos. Dios nos dejó esa gran deuda, hermanos, que yo creo que nunca la vamos a pagar, ¿verdad? Pero tenemos que luchar para amar al hermano, ver la necesidad del hermano, no ver su situación como si tiene o no tiene, lo que dije al principio. Debemos de vernos con amor unos con otros. Amémonos, hermano, porque el amor es de Dios, y si estamos en Dios, nosotros debemos de tener ese amor. Por eso es la palabra, por eso Él nos manda que le conozcamos, para que así nosotros podamos poner en práctica lo que es el amor de Dios. Y miren, hermanos, cuando uno va siendo obediente a la palabra, en varias áreas de la vida, de nuestras vidas, que Dios ha permitido por su Santo Espíritu el cambio, vemos que funciona cuando nosotros obedecemos la palabra. Pero a veces escuchamos la palabra, leemos la palabra y seguimos en lo mismo. Esto no es así. La palabra es para obedecerla. Si la palabra es nuestra guía, el Espíritu Santo Él nos dirige, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la palabra y obedecemos. La obediencia, hermano, la obediencia a la palabra. Si Cristo no hubiera obedecido al Padre de venir a este mundo, ¿qué hubiera sido de nosotros, hermanos? Él nos da el mayor ejemplo de lo que es la obediencia. Y a mí esto me tocó mucho mi corazón, porque es una deuda que Dios nos ha dejado. Dice en Romanos 13:8,
no debáis nada, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál es la ley que Cristo nos dejó? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, si yo quiero el bien para mí, si yo busco lo mejor para mí, si yo me siento mal y busco qué voy a hacer, también por el hermano. O sea, esta palabra, hermano, que quede en nuestros corazones y que la hagamos vida. El enemigo, hermano, está atento, mire, está atento a ver cuál es nuestro proceder, nuestra manera de comportarnos, porque a él le encanta que nosotros estemos molestos tal vez unos con otros. Está feliz de vernos que un hermano está por allá tal vez con gran necesidad y nosotros indiferentes. Se alegra de que tal vez un hermano esté enfermo y no lo vamos a visitar. Hermanos, nos podemos dividir, aunque sea en la noche, ¿verdad? Porque a veces el tiempo, nos hemos esclavizado en los trabajos, pero si uno quiere, puede hacerlo con la ayuda del Señor. Yo lo hablo porque la palabra me lo está diciendo, hermanos. No es asunto mío, no es cosa mía, sino que Dios nos habla en su palabra, que nos debemos de amar unos con otros. Y si nos amamos, entonces vamos a ver al hermano conforme a sus necesidades. Dice el apóstol Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos con otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando nosotros, nadie ha visto a Dios jamás, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Pero los discípulos, hermanos, que experimentaron el amor de Dios, su presencia, las personas que tuvieron a Jesús, cuando Felipe le dice, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo he estado contigo, con usted, Felipe, y no le han conocido. El que conoce a Jesús a través de su palabra, el apóstol Juan, ellos conocieron a Dios y conocieron a Dios a través de Jesús. Entonces aquí, hermanos, donde dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando nosotros lleguemos a un punto en que nos amamos unos por otros, hemos llegado a la madurez de lo que es el amor, un amor adulto, una madurez amándonos unos con otros, ¿verdad? Sabemos que el amor perfecto solo es el amor de Dios, ¿verdad? Nosotros humanamente podemos llegar a amar porque su Santo Espíritu está en nosotros y Él nos lleva a amar. Dice, tenemos que sacrificar el amor por los hermanos y el prójimo. Lo que decía, ¿verdad? A veces tenemos nuestros tiempitos de descanso, entonces podemos saber la necesidad de algún hermano y podemos auxiliar, ¿verdad? El versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, es en que nos ha dado de su Espíritu. Otra vez aquí la palabra, en esto conocemos, el conocimiento. Si no tenemos conocimiento, no hay experiencia.
en nuestras vidas. Es por el conocimiento de la palabra que nosotros vamos a tener esa experiencia. Sabemos que nosotros, hermanos, humanamente no lo podemos hacer, no podemos lograr a tener ese amor maravilloso de Cristo en nosotros, pero dice que el que nos ha dado es su Espíritu. Dice, vamos a leer nuevamente, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esta palabra permanecemos, hermano, es otra palabra bien importante, el permanecer en Él, el estar firme en Él, no estar un tiempo en Él y luego muchas veces hasta nos vamos de la iglesia, ¿verdad? Por situaciones insignificantes. Pero si nosotros permanecemos en su palabra, permanecemos en Él, entonces es porque el Espíritu dice en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es por el Espíritu Santo de Dios que nos da esa fuerza, hermanos. Nos está ayudando a hacer las cosas de la mejor manera. Y muchas veces, hermanos, no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Nos dejamos guiar más por la carne que por el Espíritu de Dios. Si nos somos guiados por el Espíritu de Dios, nos vamos a amar unos con otros. Muchas veces, hermanos, tenemos que amar, porque tenemos que amar, es una deuda. Aún cuando nos hacen daño, aún cuando hay situaciones, nadie me va a dejar mentir que en la iglesia se dan situaciones, ¿verdad? Pero debemos de perdonar, hermano. Pero si en nuestro corazón hemos abrigado odio, nos hemos dejado vencer por el orgullo, nos hemos dejado vencer por la soberbia, nos hemos dejado que la carne prevalezca, nosotros debemos esto no va a funcionar, hermano. Si tenemos algo en contra de un hermano, ya es tiempo de pedir perdón. Ya es tiempo de que nosotros perdonemos, que le bendigamos. Cuando dicen, ¿verdad?, que cuando alguien le dice algo malo, usted bendígalo. Pero muchas veces dice, ay, aquella persona me ofendió, dice, pero yo dice, Señor, bendícelo. Pero lo estamos diciendo de corazón o solo cumpliendo el decir, o lo estamos diciendo de corazón. Si en verdad le amamos, vamos a decir de corazón que Dios bendiga al hermano, que Dios lo ayude a que me pueda perdonar, que Dios le haga entender a este hermano que lo que me hizo es malo, o cualquier situación, hermanos, que podamos vivir en esta vida. Como hermanos, como hijos de Dios, perdonémonos, pidámonos perdón. Si eso sería maravilloso, ¿verdad? Humillarnos y perdonarnos unos con otros, reconociendo que Dios es amor y que ese amor debe permanecer en nosotros. En el 14 dice el apóstol Juan, aquí se refiere a los apóstoles: nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Los apóstoles fueron testigos presenciales, hermanos, de que Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Aunque fue después que ellos reconocieron que en realidad era el Mesías, ¿verdad? Porque al principio ellos andaban con él como amigos de él, ¿verdad? Pero la verdad es que después reconocieron que era el Hijo de Dios. Todo aquel que confiese, dice la palabra, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.
Aquí vemos la confesión apostólica, hermanos. Esa confesión que nosotros, como cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la debemos de hacer públicamente, ¿verdad? Todo aquel que confiese, dice, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esa es la confesión de fe, el núcleo de la confesión apostólica, hermanos. Lo que Cristo le reveló al apóstol Pedro cuando Jesús está con ellos, ¿verdad? Y le dice, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y ellos le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y otros que eres profeta. Pero miren aquí el Señor. Y ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Me interesa lo que dicen ustedes. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Entonces Pedro le dice, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Dios, ¿verdad? Sino esa revelación venía por el Espíritu Santo. Entonces, Pedro siempre era así, que salía siempre adelante, ¿verdad? Pero ahí no fue de parte de él, sino que el Espíritu Santo se lo había revelado. Y miren, hermanos, esta es la confesión de fe. Esto es bien importante en el Evangelio. El creer lo que creyó el apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el que vino a esta tierra, el que se humanizó, el que hizo la obra redentora en la cruz del Calvario. Eso es lo que debemos de creer nosotros. Y esa es la salvación. La confesión de fe, hermanos, si nosotros nos hemos arrepentido y hemos hecho esa confesión de fe, es únicamente una vez que se hace, porque luego cuando en realidad el Espíritu, hemos hecho la confesión creyendo, confiando, antes de todo arrepintiéndonos de nuestros pecados. Si hemos hecho esa confesión de fe, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y nosotros hemos sido sellados con su Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces, esa es la salvación. Y nosotros se pide aquí en la iglesia que se repita esa oración. Es bueno hacerla, pero cuando ya hicimos la confesión, nosotros tenemos esa salvación tan grande. Nuestro nombre dice que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, es consciente de que es pecador y que se arrepiente y confiesa la oración de fe, dice que hay fiesta en los cielos, porque un pecador se ha arrepentido y su nombre está inscrito, lo inscriben en el libro de la vida y ahí nadie lo va a borrar, hermanos. Está escrito su nombre en el libro de la vida. Y esa es la confesión tan importante, la confesión apostólica, porque fue al apóstol Pedro a quien se le dio esa revelación. ¿Y quién fue el que inició la iglesia, hermanos? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Pedro, en Hechos de los Apóstoles, inició la evangelización. ¿Y qué decía Pedro cuando evangelizaba? Que se arrepintieran, arrepiéntanse. Y daba la palabra, eran convencidos por el Espíritu Santo, por la palabra
que Pedro predicaba, ¿verdad? La obra de Cristo en la cruz. Entonces, hermanos, aquí esto es bien importante. La única confesión de fe es el núcleo de la confesión apostólica, y esa es la confesión que nos da la salvación, el creer, no solo decirla, no solo repetir una oración, porque muchas veces, hermanos, es lamentable que a veces pedimos una repetición de la confesión y la gente no se arrepiente, la gente no está consciente de lo que está haciendo, no ha creído en la obra que Cristo ha hecho en favor de él, sino que solo repiten y vemos que la persona sigue igual, incluso ya ni se integra en la iglesia. Entonces, la confesión de fe, hermanos, es muy importante, pero necesita el arrepentimiento y creer en la obra que Cristo hizo en favor nuestro, el que Él se humanizó, ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario y hizo la obra perfecta. Todo lo que Dios pedía a la humanidad para que fuéramos salvos, todas las demandas que Dios exigía, Cristo las cumplió en la cruz. Y por Él somos salvos. Ahí está la gran demostración de amor para con nosotros. Dice el apóstol Juan, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aquí, hermano, yo... según la palabra, está en la palabra, ¿verdad? Que el apóstol Juan fue un hombre que de verdad tenía el amor de Dios en él. Porque desde que Cristo estaba, hermanos, él amaba, se veía que lo amaba. Estoy hablando conforme a la palabra, ¿verdad? Porque ahí conocemos, se recostaba en el hombro de Jesús y fue el único que llegó a la cruz de los discípulos. Lo vio cómo lo sacrificaron, cómo derramó su sangre preciosa, cómo perdonó, amó y perdonó a los que lo sacrificaban ahí, a los que lo estaban torturando, gritándole, oprobios, diciéndole tantas cosas, burlándose. Dice la palabra que mucha gente pasaba y lo miraba y se reía, ¿verdad? Entonces ahí vio él el gran amor que Jesús, esa es la mayor obra de amor, hermanos, lo que hizo Jesús en la cruz. Y cómo él se dio cuenta, fue testigo de que Jesús perdonó a todos los enemigos, ¿verdad? De él. Los perdonó en su gran amor y su misericordia. Entonces Juan, hermano, ya no salió igual de ahí. Nosotros igual, cuando empezamos a conocer a Dios a través de su palabra, ya no podemos ser los mismos. Ya no podemos ignorar, ser superficiales, sino que hay que pedirle a nuestro Dios que esta palabra, hermanos, que estos ejemplos sean un motivo para que nosotros tengamos ese cambio. Si estamos en Cristo, el amor de Él está en nosotros. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Imagínense, hermanos. Yo cuando estaba leyendo esta palabra, ¿verdad? Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Yo digo, a mí me falta mucho, hermanos. Pero eso es lo que Dios demanda, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros vamos a tener confianza en el juicio. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo,
cuando no nos sintamos avergonzados, ¿verdad? Sino que vamos a ir confiados en que hemos obedecido la palabra de Dios, en que el amor de Dios está en nosotros y lo estamos experimentando, lo estamos poniendo en práctica. Si nos amamos, hermanos, nosotros no tenemos por qué tener ningún temor. El 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí el apóstol Juan no se refiere al temor reverencial que le tenemos que tener a nuestro Dios, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que nosotros debemos de ser temerosos de Dios, tenemos que respetarlo, tenemos que humillarnos ante su poderosa presencia, tenemos que arrodillarnos, tenemos que no ser tan así con Él, ¿verdad? Sino que debemos de reverenciarlo, hermanos. La reverencia que tenemos que tener ante el Dios Todopoderoso, creador de todo lo que existe, el Dios de los cielos, de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay, y que nos ha dado de su amor. Aquí el apóstol Pablo no nos habla de ese temor reverente que le debemos de tener a nuestro Dios, sino que el temor, por ejemplo, de nuestro comportamiento. El temor de servicio que tiene un esclavo que se comportó mal y que merece su castigo, ¿verdad? Entonces, el temor, nosotros tenemos que tener temor de ofender a Dios, de no hacer cosas que lo ofendan. Ese es el temor que debemos de tener, ¿verdad? Que lo que voy a hacer no le agrada a Dios, debemos de evitarlo, ¿verdad? Entonces, tememos ofenderlo. Eso es cuando nosotros tenemos, pero si a nosotros nos da igual, hermanos, seguir la corriente de este mundo, haciendo cosas que a Dios le desagradan, porque muchas veces caemos en situaciones que no debemos, ¿verdad? Pero debemos de tener amor a Dios y temer ofenderlo. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No fue por nuestro esfuerzo el que nos hizo amarlo, sino fue la iniciativa de Él. El gran amor que Él nos dio es el que nos lleva a amarlo. Cuando nosotros no leemos la Biblia, hermanos, cuando ignoramos todo lo de Dios, nosotros no podemos amarle. Si aún conociendo un poquito de Él, nosotros le amamos, pero no en la magnitud que se debe de amar, ¿verdad? Porque muchas veces no le conocemos, pero va a haber un día, hermanos, maravilloso, que dice la palabra que le veremos tal como Él es, tal como Él es. Ahí vamos a experimentar la belleza, vamos a ver al Dios vivo, al Dios verdadero y a Jesús, hermanos, con sus manos perforadas. Porque si ustedes han leído la palabra en Hechos de los Apóstoles, cuando Él ya estaba glorificado, Él tenía la perforación del sacrificio que hizo por amor a nosotros. Él tenía la perforación en el pecho. Él tiene todas las señales de que Él fue sacrificado por amor a nosotros. Y le veremos, hermanos, tal como Él es. Es maravilloso la palabra de Dios y cómo Dios nos habla a tiempo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Miren, hermanos, Dios quiere que lo amemos, pero si no amamos a nuestro hermano, Dios no quiere nuestro amor. Él quiere que amemos a nuestro hermano, porque aquí lo dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, si hemos visto al hermano, cómo es, sus situaciones y todo lo que significa, ¿verdad?, el estar atentos a nuestros hermanos, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, fíjense que es un mandamiento, hermanos, de Él. Dios, el apóstol Juan dice que tenemos este mandamiento de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si lo vamos a amar a Él, tenemos que amar a nuestros hermanos. Esa es la demanda que Dios nos pide. Si nosotros queremos amar a Dios, también tenemos que amar a nuestros hermanos. Debemos de buscar el bienestar de nuestros hermanos. Dios es un Padre, hermano, que quiere que nos amemos y nos llevemos bien. Él es un Padre que quiere unidos a sus hijos en amor. Nosotros, hermanos, hemos tenido la experiencia, no sé si todos, pero cuando en el hogar hay hermanos que se pelean o que no se hablan o que están indiferentes unos con otros, ¿quién es el que sufre? Los padres. Uno no quiere ver a sus hijos peleados, uno no quiere ver a sus hijos indiferentes uno con otro, uno no quiere ver esa situación en el hogar. Cuánto más Dios, hermanos, que nos ama con amor infinito y que ha dado a su Hijo amado para demostrarnos ese gran amor que nos tiene. Por eso es una demanda que nosotros, y es una deuda que debemos pagar, hermanos, el amarnos unos con otros. Es tan importante la unión, el amarnos unos con otros, hermanos, porque la obra de Cristo va a ser fortalecida, van a crecer en miembros, pero también espiritualmente vamos a crecer, porque nos vamos a unir para trabajar en la obra de Dios. No vamos a ser indiferentes. Debemos, por agradecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros, trabajar en la obra del Señor. No seamos indiferentes. A veces estamos un grupo de hermanos que estamos ¿y quién? Porque muchas veces toca mucho. Si nos ven, los mismos estamos aquí sirviéndole al Señor y lo hacemos con amor, hermanos. De eso sí estoy seguro. Lo hacemos con amor, pero se necesita, hermanos, que todos en amor nos levantemos y que le sirvamos a Dios. Que en primer lugar vamos a amarnos unos con otros y esa fuerza va a hacer que nosotros nos impulsemos para trabajar en la obra de Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios quiere lo mejor para sus hijos. En Efesios 3 yo leía cuando dice el Señor, ¿verdad?, que no podemos comprender lo ancho, lo largo, lo profundo que es el amor de Dios, lo alto. Pero ¿por qué es ancho el amor de Dios? Porque el amor de Dios, la salvación vino para toda la humanidad, para todos los pecadores, para alcanzar, hermanos, a toda la humanidad.
Por eso dice que Él nos amó tanto, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué es largo el amor de Dios? Porque dura hasta la eternidad, hermanos. Eterno es el amor de Dios, profundo. ¿Por qué es profundo? ¿De dónde nos sacó el Señor, hermanos? A mí me sacó de lo profundo. ¿A cuánto Dios no nos ha sacado del lodo cenagoso? Él mete su mano de amor y de misericordia y levanta al que está en el lodo cenagoso, en la desesperación, en el pozo de desesperación. Entonces, por eso el amor de Dios es profundo, porque Él mete su mano y quiere auxiliar al que está en desesperación. Y Él nos limpia, nos saca y nos limpia. Y alto, hermanos, porque al más vil pecador, Dios lo levanta y lo lleva hacia el cielo. Por eso hay una alabanza que dice: tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo. El amor de Dios es maravilloso, hermano, en Cristo Jesús. Dios nos dio a su Hijo amado, es la máxima expresión de amor. Y nosotros, hermanos, tenemos una deuda, no la olvidemos, la deuda de amarnos unos con otros. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios nos fortalezca y vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor, oh Dios, expresado, Señor. Tú nos diste a tu Hijo amado, Señor. Él se vino a humanizar, a humillarse, Señor, por el más vil pecador. Gracias, Padre, porque Él vino a morir por nosotros, Señor. Gracias porque tu amor es grande, oh Dios eterno. No hay amor más grande que tu amor, oh Dios eterno. Tú nos viniste, Señor, a dar el ejemplo, Señor. Y si somos tus hijos, oh Dios de los cielos, el amor tuyo está en nosotros. Ayúdanos a que ese amor crezca, oh Dios eterno, a través de leer tu palabra, a través de ser guiados por tu Santo Espíritu, obedecerte, Señor amado. Gracias, oh Dios, perdónanos, Padre Celestial, porque hemos sido indiferentes, Señor, ante nuestros hermanos, Padre. Te hemos fallado, oh Dios de los cielos. Perdónanos, Padre amado, y ayúdanos, oh Dios eterno, a cumplir, Señor, con esa deuda que tú nos has dejado, mi Dios amado, que nos amemos unos a otros, Dios eterno. Gracias, Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Oh Dios eterno, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por lo que haces y lo que harás. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.